Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues la última hora es que un motorista, todavía no tenemos muchos datos porque acaba de ocurrir en un accidente en la avenida Mamerto Cabrera, cerca de Orbecame. Tuvo un accidente al chocar contra un coche. Al parecer el coche se saltó, todavía está investigándose el posible stop y se empotró la moto contra el coche. Está en un estado grave, esperemos que tenga suerte. Muy buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos, Jorge, don Pedro? ¿qué tal? Muy buenas tardes. También en este caso Guillermo Uruñuela, buenas tardes Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes compañeros. Y Valentín Ollané, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Bueno, pues lo dicho, ya ayer cuando entrábamos, que se me olvidó comentarlo, a un accidente, en este caso frontal lateral, en la carretera LZ40, que por desgracia, por suerte, no fue, por lo visto, que pudo haber sido peor. Peor, porque una de las personas estaba herida de carácter moderado. No se sabe cómo ha ido evolucionando, no sé, Guillermo, si tienes noticias. Y quedó atrapada en el vehículo. Pudo escarcelarla. Sí, tuvieron que actuar los bomberos. De hecho, yo pasé por la zona justo al salir aquí de la redacción. Está cortada la LZ40 a la altura de Matagorda. Te desviaban por Matagorda. No podías ir hacia el Rancho Texas para entender, la carretera que une Matagorda con el Rancho Texas, y justo ahí se veía cómo estaba el vehículo. Como bien comentabas, fue frontal lateral, porque si hubiese sido frontal seguramente estaríamos hablando de una víctima mortal por las condiciones del vehículo contra el que se chocó, que era una especie de furgoneta, era un vehículo más grande. Y según nos ha comentado Enrique Espinosa, en este caso es del Consorcio de Seguridad y Emergencias, debió de ser un despiste, de mirar el móvil o bueno, lo que hemos siempre hablado en alguna ocasión, o cualquier tipo de despiste. De despiste que fue invadiendo, ahí vemos el vehículo, fue invadiendo el carril contrario. Y el vehículo que venía enfrente, pues claro, veía que le iba invadiendo y en esa carretera no hay prácticamente margen. Entonces tuvo que tirar prácticamente al arcén de la carretera, volcó, pero por suerte. Pues eso es lo que le salvó la vida, probablemente. Eso le salvó la vida, porque si no hubiese fallecido. Ahí vemos, si hubiese chocado frontalmente, entonces lo pudo esquivar y chocó lateralmente. Y bueno, gracias a eso seguramente salvó la vida. Lo he dicho en varias ocasiones, pero es lo que me dice la Guardia Civil, se ha convertido en una de las carreteras más peligrosas ahora mismo de la isla de Lanzarote, porque es la que más circulación tiene de una sola vía. Es decir, no hay otra carretera que de una sola vía tenga tanto tráfico, ¿no? Yo sigo insistiendo, porque yo cuando voy por ahí, la verdad que voy con miedo, porque como bien dices tú, ve a gente que se despistan, que van hablando con el móvil. Sí, no tienes margen además de maniobra, no tienes arcén. No tienes prácticamente. Y lo que digo es que es sobre todo la velocidad. Hay que intentar poner en esa carretera hasta que se haga la nueva, que no se hará hasta dentro de 2 o 3 años, hay que ponerse un límite de velocidad, más de 70 ahí no se puede ir, porque es un peligro completo. Pero bueno, yo sé que no van a decir que eso no es posible, porque la señaléctica tiene una velocidad de 50 Hay que pagar unas prescripciones técnicas para poner la velocidad. Y no te la ponen. Claro, y es que además pero sería lo razonable. Es bastante tercermundista para todo. Es decir, Claro. tú vas a entrar a Indelasa, Sí. entras a Indelasa ahí de mala manera. Para salir de ahí tienes que tener un cuidado, pero de hecho, ha habido impresionante. accidentes ahí también, Tiene que ser saliendo. muy impresionante. Dices tú, oye, además un comercio, una empresa Sí. que va mucha gente, muy conocida y tal, y tiene una entrada y una salida que dices tú, oye, Incluso un tienes que poquito entrar más, con peligro. un poquito más adelante de Indelas, hacia Puerto del Carmen, hay una metida para el karting, pasar También, a la gasolinera, también. que salir ahí, claro, los vehículos que vienen rápido y tú sales ahí, pues sales a una velocidad, lo que te dé el coche, y es una salida bastante peligrosa. Que por cierto, a modo informativo, en relación a este episodio, que bueno, presuntamente ha sido por un despiste, principalmente por el móvil, vienen estos despistes. Presuntamente. Sí, no se sabe a ciencia cierta, pero bueno, se entiende que muchos de estos accidentes tienen esa naturaleza. Y el otro día, casualmente, hablando con un amigo que me comentó que le multaron, ya no solo es por hablar por teléfono, digo para que la gente lo sepa, simplemente con manipular un móvil te pueden multar. Es decir, él está cambiando música porque lo tenía enchufado por USB a la radio. Pero por ¿eso es utilizar el móvil? ¿Eso es utilizar el móvil? Sí, pero hay gente que piensa que es solo por hablar, es manipular el móvil y le quitaron 6 puntos. No, o sea que sí, y es que te voy a decir... Es que es más peligroso. Efectivamente, ¿Es lo más que peligroso? me dice a mí la Guardia Civil es que es más peligroso el utilizar el móvil, que ponértelo aquí, ponértelo aquí, porque lo aquí, al fin y al cabo, estás mirando y está prohibido, evidentemente, pero más peligroso es manipularlo. Porque, De todas maneras, porque un despiste de un segundo a 80 por hora Sí, sí. es que muerte. esa carretera, recordemos que es la que está en proyecto, que probablemente solucionaría
pues eso de carretera tercermundista, con las entradas a las diferentes zonas, tanto al parking, al karting, como a las gasolineras, como a Indelaza, como a otras zonas, a rotondas que hay a lo largo de ese trayecto. Yo lo que sé es que eso hay que hacerlo ya y de verdad, una mala suerte que en la época del Partido Socialista con Ángel Víctor Torres esa carretera iba bien, en el sentido... El cambio de... por el tema iba bien, pero había el informe, pero cuando ya parecía que se iba a ejecutar, que el alcalde aquí de Tía, dice que fue un técnico. Pepe Juan, un técnico lo pasó por la vía lenta, que le llaman de otra manera... Ordinaria. Pero José Juan le decía la vía lenta, que es donde los proyectos se atascan, porque un técnico decidió que no debería ir por la vía rápida, por cuestiones de que necesitaba informe de impacto ambiental. Porque esto es una reserva y tenía razón, porque ahora ya tiene el informe de impacto ambiental, pero ahora está en el plazo de alegaciones, resolver las alegaciones y no sé qué. Pero es que es increíble, una carretera que con la necesidad que hay, muchas muertes se evitaría si hubieran estado ya esa carretera hecha. Y por cierto, Jorge, enlazando con el episodio, con el accidente de ayer, el de hoy, el chico que tuvo el accidente de moto está en estado bastante grave, se fue intubado. Y en concreto no se saltó exactamente el stop, la furgoneta, para que la gente lo entienda, fue un accidente que la moto iba desde la rotonda de Playa Honda, desde la rotonda de Roper, dirección aeropuerto, por la vía de servicio. Por la vía de servicio, eso por es. Cabrera Medina. Antes de llegar a Cabrera Medina, entonces una de las calles perpendiculares que cortan, que hay varias calles, que te metes a la derecha y tal. ahí está antes del Hiperdino, que hay talleres, hay empresas y demás, pues uno de los coches en uno de los stops sacó el morro, más de la cuenta, y ahí fue donde se chocó. Y también la policía nos comentó que hay unas ubicaciones, unas plazas de aparcamiento que también es verdad que imposibilitan la visibilidad. Entonces te obliga a tener que sacar, claro, si tienes un coche como el mío, que es el Twingo, y es verdad, tienes el morro pequeño, porque es una furgoneta. Yo estuve en esa carretera y es verdad que ya también se está volviendo peligrosa porque, como dicen ustedes, hay muchas entradas y salidas, y cuando hay muchas entradas y salidas, estás desesperado por salir, al final sale, y en este caso, si hay poca visibilidad, tienes que alongarte, como se dice, y lo que hace es que si viene alguien te pueda chocar, ¿no? Y en este caso la mala suerte de ese motociclista. Bueno, vamos a ver si tiene suerte y mejora lo antes posible. Y ayer también, hablando de coche, una quema de 3 coches, impresionante los vídeos, en este caso, Pedro, que hemos visto... En Argana, ¿no? En este caso, calle Miguel Delibes. Cambiamos de barrio, pasamos de Altavista, donde parece que en principio está detenido el causante de los anteriores incendios, y en este caso Argana, que también recordemos que por esa zona también se han producido muchos incendios, por ejemplo, aquel en cadena de esa marca de coches que están colocados muy cerca de esta zona también, ¿no? Bueno, pues ahí de verdad que se oye la explosión en el vídeo, ¿no, Guille? Sí, la verdad que, estamos viendo las llamas, imagínate el susto también para los vecinos. Lo que pasa es que ahora que hablaba Pedro, porque también incluso Lancelot Digital enlazó un poco los incendios de Altavista con este de Argana, en principio, todo presuntamente, el de Argana, los de Altavista, perdón, fueron provocados por un pirómano que fue detenido, y este en principio tiene unas connotaciones diferentes, responde más a un ajuste de cuentas o algún tipo de conflicto, vamos a decir, y quemó el familiar, coche, lo que pasa es que se encendió el fuego. Sí, se prendió un coche, el de adelante y el de atrás también acabaron calcinados, 3 coches calcinados, y el de enfrente, pues de forma lateral por la irradiación de calor, pues también salió perjudicado. Bueno, y de hoy creo que estuvimos allí, no sé si podemos ver la crónica que nos ha hecho fue nuestra compañera Sara. No, fue Guillermo el que hizo la crónica. En estas fotografías tomadas en torno a las 4 de la madrugada se aprecia cómo los bomberos intentan sofocar las llamas de un vehículo que estaba estacionado en la calle Miguel Delibes, en el barrio de Argana. Y así se encontraba esta misma mañana la zona aún con restos de un incendio que comenzó en un vehículo que se calcinó por completo y que acabaría afectando a 3 más. 2 de ellos terminarían de la misma manera, siniestro total, y un tercero se salvó, aunque el calor irradiado también le afectó por el lateral. Porque fue provocado por todo aparcado a las 4 de la mañana, pero bueno, cuando llegamos estaban los 3, ha sido siniestro total, y además estaba ya afectando a un tercero que estaba enfrente, por el lateral, donde estaba lo que es la pintura y lo que son los plastiquitos y todo eso, los embellecedores, que también tienen una degradación, pero bueno, ese se puede salvar. También los bomberos tuvieron que actuar en la jornada de ayer en un accidente circulatorio. Un turismo invadió por completo el carril contrario e impactó con una furgoneta que venía de frente y por suerte pudo reaccionar para evitar el choque totalmente frontal. El señor que venía de frente veía que se venía contra ella, intentó ponerse lo más
alejarse lo más por eso, pero al final se tuvo que chocar porque no tenía más espacio y tuvo que hacer un choque frontolateral. La verdad que no le pasó nada al coche, lo que fue el coche, porque se dio contra un terraplén y rompió parte del coche. Y la chica, pues la verdad, dio un par de vueltas de campana. Además, estaba aturdida, estaba totalmente desorientada y con bastante contusiones. La mujer del vehículo estaba aturdida por el golpe y el conductor de la furgoneta presentaba contusiones. Ambos fueron atendidos por los servicios sanitarios que acudieron al lugar de los hechos y trasladaron a los accidentados hasta las instalaciones hospitalarias para realizarles las pruebas oportunas. Bueno, pues esperemos que, porque la verdad es que cuando no es Juana la hermana, porque siempre hay un incendio de contenedores o de coches. Por cierto, después vamos a tener la segunda parte a Samuel Martín, vamos a hablar con él de la Diocalandra, porque la noticia se confirmaba ya, el anuncio de que se iba a destinar 2 millones más para el tratamiento y combatir. Duplicar la inversión. Sí, se ha duplicado tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Lanzarote, cada uno ha puesto 1 millón más, que son ya 4 millones, para intentar combatir la Diocalandra Fumetti, que es ese picudín que está cargándose el palmeral de Lanzarote. De hecho, según datos que tiene el Cabildo, el 40% del palmeral está afectado y la mayor parte de ese 40% de manera importante y grave. De hecho, se va a tener que talar muchos de los... De todas maneras, Jorge, no sé, luego estará con nosotros Samuel y lo explicará con más conocimiento de causa, pero también en el informativo tenemos una pieza con un técnico, ¿no?, del área del Cabildo de Lanzarote, y explicaba que del 50% más o menos del palmeral que está afectado, estamos hablando de 30.000 palmeras afectadas, de las 60.000 más o menos. Es curioso porque me llamó la atención que, aparte de la Diocalandra, aparte de una especie de hongos, que dice el nombre técnico, pero no me acuerdo, él también comenta que al final es como una palmera, es como un ser humano, y que muchos de esos hongos y esa Diocalandra y tal se aprovechan de la fragilidad de las palmeras por la falta de agua. Claro. O sea que realmente una teoría, el problema principal es la falta de agua, más que el estrés hídrico. Recordará en aquella época cuando nosotros nos llamaban pesados, porque en la época de la pandemia decíamos, señores, se está muriendo el palmeral y nadie hacía nada. Porque el agua de riego, como no había, los hoteles estaban cerrados, no había agua depurada. No había agua depurada. Y entonces todo eso... Hubiese salido más rentable económicamente regar correctamente las palmeras. Porque tú sabes lo que cuesta... No, y en aquel momento era momento para regar, para hacer las inversiones en redes, porque no se estaba consumiendo tanta agua. Los turistas, por ejemplo, no consumían agua. Claro, se podía haber estuvimos ahí 2 años, 1 año y medio al menos, que se perdió en la mejora de la red de abastecimiento de agua y de riego. Se perdió en todos los aspectos, porque también se podía haber avanzado si se hubiera querido en planeamiento, hacer proyectos, en un montón de cosas, pero... Date cuenta que, por tenían ejemplo, que dar el parte de todas las mañanas diciendo cuántas personas tenían COVID, cuántas no, cuántas estaban hospitalizadas. La verdad es que fue el tiempo, todas estas cosas, porque el retraso de 2 años, cuando ya vienes con retraso, provoca lo que se provocó, ¿no? Claro, si no hay agua, no llueve, no riega, y encima el picudín pues se aprovecha, como todo, se aprovecha de la debilidad de la palmera. Y están llevando a cabo 2 actuaciones, que una es la pulverización, que es más económica, nos explicó en este caso Jorge Cabrera, que es el técnico, la pulverización es más económica, y la endoterapia, que es inyectar una especie de fármaco, ¿no? Vamos a escucharlo. Sí, vale. Vamos a escuchar el total de Jorge Cabrera, que es el responsable de la empresa, creo que... No, en este caso es el responsable del Cabildo. Es técnico del Cabildo de Lanzarote de Medio Ambiente. Se estiman que un 50% estén afectados en mayor o menor medida. Se tomó la decisión técnica un poco, sobre todo por la sensibilidad del palmeral de Aría, pues actuar en toda esa zona norte y yendo hacia el sur. La idea es pues intentar evitar que la plaga pues se propague alrededor de todo ese palmeral de Aría e intentar actuar pues en todas las palmeras que sea posible. Realmente al final el cambio climático pues somete un poco a las palmeras a un estrés hídrico que al final hace que la palmera se debilite y bueno, también un poco la mala praxis a la hora de la poda de palmeras pues con transmisiones de fusarium, en este caso de hongos, y un poco también por la apogona, son las culpables al final del debilitamiento de la planta. Pues sí, mucha gente cree que precisamente la falta de agua es lo que provocó en su día que se debilitaran las palmeras y que le atacaran no solo el picudín,
también lo que tú comentabas, esos El estrés hídrico. no, esos hongos, porque también se aprovechan de esos hongos. Que Jorge, que eso, Sí. simplemente para terminar el tema, si cambia, que cada inyección, para entendernos, ¿vale? En cada palmera cuesta en torno a 300 euros. Mi madre. Cada inyección. Y Claro. con una inyección... Claro, por eso- eso es un el trabajo presupuesto. bastante arduo, que es ir Pues si hay, disemina- 90, hay 60.000 palmeras, 30.000 que lo necesiten, a los cálculos. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo está haciendo un trabajo, No, todavía no, empezan por el norte, quieren hacer un trabajo exhaustivo de saber cuáles se pueden salvar, porque claro, a ese coste, si tienes de repente 10 palmeras que ves que ya están muertas, igual ya decides no salvarlas y vas a por otras que sí que tengan... No, y si supieran que con el tratamiento se escapan, pero si encima usted gasta 300 euros, después no le ponen la inyección y encima no escapa, 300 por todo, pues la verdad es un que millón de euros, va a ¿no? ser un dinero Hombre, si le importante. pones, si le Un pones millón a de euros, 30.000 son 9 millones de euros. O sea 9 que ya, millones de euros. y estamos hablando de que el presupuesto es de 4 millones. O sea que No, y los primeros 2 millones prácticamente se han gastado en la inspección, En la inspección, de, claro, en la de la- inspección de de la las palmera. palmeras. Bueno, por cierto, que el puente turístico fue bueno, hablando turísticamente, Pedro, vinieron muchos turistas, pero no vinieron muchos turistas peninsulares. Normal. Es por los precios, me imagino, Es que es ¿no? imposible. Es que es imposible. Antes hablaba Susana que, bueno, daba los datos que había caído considerablemente, ya no solo ahora, sino que creo que esta tendencia, realmente hubo un pico en la época de pandemia donde la gente por miedo seguramente dice, oye, Y por seguridad. sí, por miedo y por seguridad, dice, Y oye, porque pues, era la gente con dinero. prefiero ir a Canarias y como encima llevo 2 años encerrado, pues... No, me todo el puedo mundo tenía permitir esto un dinero poco. porque no gastaba en otra cosa. Claro. No, y había todos los funcionarios, toda esta gente que acumuló tanto dinero Claro, ahí, ahora porque, bien, fueron- tú porque estos seguían, porque los demás lo pasamos mal, pero los funcionarios tuvieron la suerte de... Tú date cuenta que de cuando poder seguir nosotros cobrando. compramos como residentes un billete a la península, a eso le tenemos que añadir un 75% más que cuando nosotros Multiplicar por 4. Claro, entonces es que para un matrimonio, ya no te hablo de una familia, que por supuesto, un matrimonio simplemente, yo lo digo por ejemplo por mis padres, que muchas veces están mirando para ir a Lanzarote y muchas veces mi padre dice, cuando cojas vacaciones, vende tu Asturias, Más barato. porque es En que algún ir a un momento matrimonio te sale se llegó a 1.000 pedir, euros. a pedir, cuando Canarias tenía peso específico en el gobierno, ¿no? Por lo menos era necesaria, cuando tenía más representación, se llegó a pedir incluso que se incentivara Familiares directos, los ¿no? billetes, los billetes de los peninsulares a Canarias, que también tuvieran una bonificación. Pero claro, de ahora hecho, ya- lo que tú dices, habían teorías que decían, en vez de bajar tanto el 75% Claro, a me los, incentivar a a que los vengan. canarios, bajar el 50% y el 25% a los peninsulares que vinieran de turismo. Ujú. Porque de alguna manera... Al esto final repercute aquí. Claro, contribuye a dejar dinero, que esos son impuestos que al final se reparte para mejorar la sanidad, para mejorar la educación. Pero al finalmente... De todas maneras, Jorge, los políticos decidieron, no, hombre... El turista, sí, claro, porque nosotros votamos y ellos no. El turista, al fin y al cabo, lo que sí vamos a coger la parte positiva, sí es un turista que está gastando mucho más dinero Sí. en destino, no en origen. Que Efectivamente. eso por lo menos palía un poco la falta de turistas. Pero lo que nos peninsulares. cuenta, en este caso, Susana Pérez, la presidenta de la Confederación Turística de Lanzarote, es que el turismo va bien, el puente fue bueno, pero no porque vinieran peninsulares o los propios canarios internamente, sino sobre todo porque viene turista extranjero, pues sobre todo de Inglaterra, que es el principal bastión que tenemos turístico nosotros a la hora de extraer turistas, personas para que vengan aquí. Y viene la Navidad también viene bien, creo. De hecho, ¿no? viene mejor. Mejor. Unas cifras que se espera que, unas previsiones que superen el 90% de ocupación, que son cifras ya muy buenas. Lo que pasa es que existe cierta preocupación porque incluso Susana Pérez pues, retomó un poco o trajo a la actualidad una noticia que sacamos nosotros hace 2 semanas, bueno, y que repetía en el tiempo, que son esas colas y sobre todo hacía énfasis en el mal servicio de taxis o la limitación que tiene Lanzarote pues, con esas colas interminables, pero no solo en el aeropuerto, sino incluso en la movilidad de la isla, porque cualquier turista, oye, pues estás en un hotel, pues te quieres mover y quieres ir a un sitio o a otro, y el que no pueda coger coche alquiler, pues tienes que tener un servicio acorde, ¿no? a una isla como Lanzarote. De hecho, Pues hay preocupación. Susana Pérez se hace eco un poco, Valentín, de esa preocupación que tienen muchos hosteleros, porque a ellos los turistas después le llegan las quejas. Y es que en Playa Blanca, en Tía, en algunas zonas, en Costa Teguise también menos, pero también la realidad es que hay esperas larguísimas. Es decir, que tú haces cola, tú vas a cenar
al pueblo de Playa Blanca y para coger un taxi a las 11 de la noche es casi imposible, tarda una hora en No, cogerlo. y eso también es porque está cambiando un poco la mentalidad también, quiero decir, porque antes todo el turista que venía aquí sabía que para visitar la isla lo que tenías que hacer era tener un coche, por mucho que estuvieses en un hotel con todo incluido, lo que sea, el coche lo tenías ahí a la puerta, sabía que si querías ir de excursión, oye, salimos después de desayunar y llegamos antes de medio, y siempre alquilaban un coche. Ahora no, ahora parece que el turista también está viendo la posibilidad, oye, que si la movilidad está bien, pues oye, pues coger un taxi o coger una guagua que La me guagua, lleve. coge mucha y guagua claro, también. y se da de bruces con la realidad. Aquí ni la guagua servirían para moverte con cierta facilidad, y los taxis ya lo vemos. No, ya. sobre todo internamente me refiero, internamente, porque claro, Playa Blanca es del pueblo, a los hoteles hay algunos que están a lo mejor a 2 kilómetros, 3 kilómetros. Oiga, pues esto tiene que haber un taxi, van con niños porque son turismo familiar, sobre todo ahora en Navidades. Bueno, y también yo le voy a dar un enfoque también más propio, que son los residentes, que ahora había unas épocas de fiestas, de... No, esto es en Arrecife tal. sobre Entonces, todo. yo muchas veces, por ejemplo, he declinado el ir a bajar a Arrecife, por ejemplo, a la Recoba, a algún sitio así, que sabes que te vas a echar un par de copas, porque si dices tú, oye, si salgo ahí y tengo un taxi más o menos en un tiempo prudencial, voy y me vuelvo en taxi tranquilamente. Pero solo de pensar, bajar, es decir, igual te estoy esperando una hora por un taxi y no aparece nadie, pues igual ya declinas la opción de bajar a Arrecife. Pues viene bien que descanse de vez en cuando, Guillermo. Es bueno descansar. Consejos tengo que para mí no... ¿Cómo es? Consejos doy que para mí no tengo. De todas maneras, la idea hace años ya que no salgo. La idea, si no la puedo idea llamar a Jorge esa, para que me recoja. la idea esa que tenemos de que uno puede salir y un día entre semana y a las 2 de la mañana ya tienes un taxi esperando, eso ya olvida. Pero ni aquí ni en cualquier lado, porque los taxistas también dicen, oye, ¿quién va a ser el turno el turno de noche, de madrugada, de las 12 hasta las 6 de la mañana? Pues cada vez son menos. Eso, Yo lo sé por mí, que siempre dice que llega a las 6 de la mañana porque dice que no había taxi. Pégate Digo los horas fines de esperando la semana. parada. Por cierto, Navilán, Pedro, es el espectáculo, el ferial, ¿no? Que se va a montar en el aparcamiento de Ginori. En el llano de Ginori. ¿Ya lo has visto? Se ve a simple vista cuando pasa, evidentemente llama mucho la atención la noria, también va a tener como si fuera una especie de descenso a través de un tobogán pero de nieve, ¿eh? De nieve, con trineítos, va a tener la... Pero la vas a gozar, ¿eh? Pues no lo sé, a mí me gustaría, a mí las norias me llaman la atención. No, por eso lo digo. Sitio he ido y me gustaría montarme la noria en algún momento, va a tener 4 atracciones más que creo que de las típicas, el tema de la pista de patinaje que llama mucho la atención. Un mercado navideño. También. Un mercado navideño, de todas maneras estoy adelantándolo. Mañana la presentación oficial. Pero te lo han contado todo, Pedro. No, y no sé qué más, y actuaciones musicales. Bueno, vamos a hablar alguna barrita de algún bar para echarse una copa. Eso nos va a fallar. Esto es Lanzarote. Vamos a ver, porque creo que estuvo nuestra reportera intrépida, Sara González. Este sábado 14 a las 6 de la tarde se inaugurará Navilán, una de las ferias navideñas más dinámicas que en su segundo año busca posicionarse como uno de los principales eventos navideños en Canarias. Son muchas las personas que han podido acceder al charco de San Ginés en estos últimos días y han podido ver esta noria de grandes dimensiones, y es que esta atracción es una de las principales de la segunda feria de Navilán, una noria de 30 metros de altura. Pero esta no es la única novedad de esta feria navideña que quiere consagrarse como una de las más importantes de Canarias, y es que justo enfrente de mí se está montando un tobogán de 10 metros de altura para que los grandes y los pequeños puedan disfrutar de estas fechas navideñas. Para conocer en profundidad qué es lo que se puede encontrar en esta feria desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero, desde las 4:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, hemos preguntado a su equipo de marketing las novedades de la segunda edición de Navilán. Son 35 metros, que son, por lo que yo tengo entendido, la más grande de la isla de Lanzarote. El tobogán son 10 metros de altura, son 4 carriles para deslizarte con donuts, son flotadores, y los más pequeños y también los más grandes se podrán divertir en esta atracción. Este año también se contará con actividades como la Casa de Papá Noel Pista de hielo natural y diferentes atracciones, sobre todo para el ámbito infantil. El escenario, pues como contamos el año pasado, para diferentes actuaciones y talleres también haremos este año.
bueno, todos los días habrá cositas por aquí. Además de zonas de descanso. Por otro lado, Navilán contará con 24 casetas de artesanos y de restauración que se podrán encontrar desde la entrada. Destacar también que el 24 y 31 de diciembre esta feria temática navideña permanecerá cerrada al público. Un espacio de ocio que desde el Partido Socialista denuncia que el Cabildo aporte más de 1,5 millones de euros en este evento cuando hay servicios básicos saturados en la isla. Bueno, pues la realidad es que yo creo que ha dado un salto de calidad. Es evidente que ese salto de calidad también es porque se ha puesto más dinero, no nos engañemos, para que se pueda hacer algo más digno de una ciudad como Arrecife. Yo creo que, sinceramente, yo sé que hay opiniones que creen que no se debe gastar dinero en fiesta, que ya bastante nos gastamos, y es respetable, ¿no? Pero hay puntos intermedios también, donde hay que ser también... Pero que yo creo, sinceramente, lo creo, y por eso lo digo, oye, que cada uno opine lo que quiera, evidentemente, pero que Arrecife y Lanzarote es una ciudad, Lanzarote es una isla que yo creo que tiene que marcar ciertas diferencias. Y antes las fiestas de Arrecife eran cutres, eran muy cutres, muy tercermundistas. Y yo creo que le están pretendiendo dar un cambio de imagen con una ciudad más moderna, más de futuro, y yo creo que lo están consiguiendo. Ahora, ¿qué es mucho dinero? Pues posiblemente. Todas estas cosas habría que intentar a ver si se puede ajustar más o se puede ajustar menos. Pero en fin, yo que no voy a ir ahí a Navilán, porque no estoy en edad para ir a montarme en la Noria. Para ir a comer y echarte una copita así. Hombre, lo que sí que está, yo no sé si hay en Ventorrillo y cosas claro, de eso. Claro, que está... Hay un mercado navideño. Hay un mercado navideño, claro, y supongo que ahí también se podrá uno tomar algo. Y el mercado navideño sí que vale la pena también entonces me daré un paseo para verlo. Pero bueno, pero creo que se está intentando hacer algo distinto. Y está bien que la oposición, como hace el PSOE, controle el gasto, porque es su papel. El papel de la oposición es siempre controlar. Bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo. Vamos a hablar ahora con Samuel Martín también del saneamiento, porque es una buena noticia, en el sentido, buena noticia, porque aquí es buena noticia, cosas que realmente tenía que haber estado hecho hace ya mucho tiempo, que es el saneamiento, Valentín, de la Graciosa, ¿no? Sí, hombre, se ha dado un paso importante por parte del Gobierno de Canarias ayer, el Consejo de Gobierno, ¿no?, que es suspender todo lo que tiene que ver con el planeamiento, y que es lo que va a permitir como segundo paso declarar estas obras de interés regional, que esperemos que eso lo haga cuanto antes también el propio Consejo de Gobierno, y ahí supongo que el Cabildo le está haciendo un seguimiento a esta cuestión, porque claro, esto tenía que estar ya desde el 2018. En el 2018 la declararon por la vía de emergencia, el Tribunal Superior de Justicia Canaria la echa para atrás, se quedan las zanjas abiertas. Y bueno, y a partir de ahí, pues, recordad también que incluso el plan rector de uso y gestión del archipiélago de Chinijo fue también tumbado por los tribunales porque no se había aprobado el plan de ordenación de los recursos naturales. Es decir, toda esta marasma y esta burocracia que tiene un parque natural, pues ha hecho que Caleta de Sego ahora mismo no tenga saneamiento y las aguas de todos los baños de toda la casa vayan a pozos negros y fosas sépticas, cosa que dices tú que, oye, que la verdad es que no es de recibo que eso siga pasando. Y afortunadamente los pasos que se están dando es para conseguir que los 2 millones que hay presupuestados ya para el próximo año se inicien las obras y, oye, a final de año a lo mejor la Graciosa puede tener un saneamiento nuevo, ojalá. Ojalá, que todavía queda mucho porque... el año que viene. La idea es que salga primero la licitación de las obras. Hombre, el año que viene no lo van a ver. Yo creo que hasta verano no van a empezar a ejecutar. Hombre, el cronograma que tiene el gobierno va retrasado, pero su idea, hombre... La idea era terminarlo este año, pero su idea es que en septiembre de este año ya empezaran las obras. No está, en este caso, no está todavía declarada la emergencia regional, ¿no? De interés regional. El interés regional todavía no está declarado, por tanto, evidentemente entendiendo que es una buena noticia, porque se recupera algo que parecía necesario y que no se entiende por qué para el gobierno anterior, tampoco hay que ser tan optimista, digo en la fecha. Después ya, yo estoy seguro que si le da tiempo a este gobierno lo terminará porque lo demostró en el mandato pasado y están más o menos en la misma línea. Y sobre todo que lo termine. Y porque es algo lógico, yo lo que no entiendo. Que lo termine porque si viene otro gobierno, lo pueden dejar. Y que tener en cuenta que el parado. Cabildo y el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Teguise se han reunido con los vecinos ahí en varias ocasiones y le han dicho cuál es el cronograma, los compromisos que tienen y serán ellos los primeros que sabrán si se están cumpliendo también los plazos o no.
Bueno, por cierto, que hoy en la Casa Museo, hoy a las 7 de la tarde, en la Casa Museo José Saramago, en Tías, hay una charla coloquio que da Olga Rodríguez, una periodista investigadora, escritora, una persona que ha vivido muy de cerca, de hecho ha estado en varios conflictos bélicos en Oriente Medio y en todo el conflicto en África del norte, y es muy interesante, lo hace la Fundación Saramago. José Saramago lo hace por el tema de que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y en este caso aprovecha para una persona que ha luchado siempre por los derechos humanos, como es Olga Rodríguez, la periodista, para tratar de hablar del asunto de Palestina, de cómo, de lo que muchos consideran que ha sido, mucho, y creo que cada vez más gente, y que sigue siendo un genocidio, y sigue siéndolo, una situación de prácticamente se ha cargado un pueblo. Hombre, de hecho ahí... No, pero además creo que la charla también va orientada un poco a la repercusión en la política internacional. Claro, no, eso, o sea, no será claro, Palestina, pero Palestina y luego la repercusión internacional que ahora está marcada por lo que está ocurriendo en Siria. Bueno, de hecho hay un pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, ¿no? De derechos humanos contra el propio líder revolucionario. Sí, no, contra con el presidente de Israel. El presidente de Israel. Vale, pero eso por crímenes de guerra. Por crímenes de guerra. No, los otros están declarados, por Naciones Unidas está declarado el que puede ser el líder. Ese todavía tiene tiene precio a su cabeza de unos 10 millones de euros, creo que es. Sí, o de dólares, creo que le está buscando. ¿Pero quién dice? ¿Quién? Al que va a ser presidente de Siria. El nuevo gobierno de Siria. Sí, ese no, y está declarado como presunto terrorista. Presunto no, como era de Al-Qaeda, ¿no? Pero en fin, este tema, sinceramente, es un tema porque es que defienda ahí lo que defienda es un peligro. Porque es que está en la situación tan mal que la incertidumbre... Ni malos ni buenos. El malo ya sabemos que era el otro. Ahora vamos a ver quién viene. Si el que viene es bueno Hay que descubrir los buenos. O va a ser peor los malos que están lo que detectados. había. Pero es evidente que el malo era el señor Assad. Si ahora vuelven los burkas y todo este tipo de cuestiones, que es lo que se prevé, ¿no? Yo tengo mucho miedo porque la falta de libertad, yo siempre digo que la religión, cuando la teocracia, como es en Irán, que quitaron al zar de Persia, que era lo que era, un dictador, pero pasaron a la teocracia de la dictadura de Khomeini, que ha sido, no digo que peor, pero igual de malo. Es que ¿hay algún país árabe que tenga una democracia pues yo consolidada? La verdad, Jordania es la única que tiene el rey. Sí, pero bueno, podría ser, nosotros también tenemos un rey y esto es una democracia parlamentaria. Pero no es el mejor día para hablar de reyes. Pero muy poco. Después de lo que se publicó ayer, se retransmitió ayer hablando de Juan Carlos. Bueno, esas cosas son... Hombre, a mí me parece bastante duro el tratamiento de las mujeres, sobre todo por parte de alguien que teníamos muchos idolatrados, sin entrar en el... Desconozco la noticia, no sé de qué estás hablando. Pero bueno, nos tenemos que ir a la publicidad porque ahora en este caso viene Samuel Martín, que es el consejero de Cambio Climático del Cabildo de Lanzarote. En Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7, porque somos la Caja de Canarias. Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo. En la vida hay cosas que no se pueden elegir, otras sí. Puedes elegir el espacio, la serenidad, la luz, las vivencias, los sentimientos. Elige espacio, luminosidad, innovación, gente, experiencia. Elige Mémora. Servicios funerarios.
Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Vamos rápidamente con nuestro invitado de hoy, Samuel Martín, que es consejero de Medio Ambiente, también de Cambio Climático. Buenas tardes, don Samuel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, le hemos llamado por varias cosas, pero otra porque ayer una buena noticia, que este medio de comunicación, como usted bien sabe, pues siempre ha estado preocupado por la situación del palmeral de Lanzarote, y ayer teníamos la buena noticia de que el Gobierno de Canarias y el Cabildo van a aportar 1 millón de euros más para ese plan de combate de la diaucalandra, que es ese picudín, además de otras enfermedades que tiene la palmera de Lanzarote. Sí, como bien dice, desde Cambio Climático, Paisaje y Soberanía tenemos este proyecto con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Transición Ecológica, un proyecto que nació con 2 millones de euros en diferentes fases para una duración de 4 años. Ahora lo vamos a prorrogar hasta el año 2028 porque cada una de las administraciones nos hemos comprometido con esta nueva adenda a incorporar 1 millón de euros más, lo que vamos a hallar con un proyecto a 4 millones de euros para intentar salvar el palmeral de la isla de Lanzarote que todos vemos en el estado actual que está. Sabemos que también la problemática hídrica le afecta al palmeral, pero principalmente también la diaucalandra y otras afecciones que tiene la palmera les está haciendo muchísimo daño. Para ir por partes, ya sea digamos lo que es saber cómo se encuentra el palmeral, es decir, la enfermedad, quiénes las tiene y quiénes no, ¿ya está prácticamente terminado o no? Sí, empezamos por el norte de la isla, por el municipio de Aría, entendiendo que era el palmeral más singular que tiene la isla de Lanzarote y el que menos afectado estaba por los estudios previos que teníamos. Ya estamos en el municipio de Yaiza, aproximadamente los datos estamos hablando de que 70.000 palmeras han sido inspeccionadas ya por el equipo, en este caso la empresa pública GMR, que es la empresa encargada de hacer este estudio y el trabajo también, y también tengo que decir que ya han sido tratadas más de 2.000 palmeras, muchísimas de ellas, desgraciadamente hablamos entre un 40 y un 50% de las palmeras de la isla están muy afectadas, vamos a tener que intentar salvarlas y en otras ocasiones que no sea posible vamos a tener que eliminarlas para que la diaucalandra principalmente y las otras afecciones no siga caminando. Pero, por ejemplo, y ahora dejo a mis compañeros, el tratamiento se da a las palmeras que están afectadas, me imagino, no a las que están sanas. Pero escapan, ¿se sabe ya si están evolucionando favorablemente o todavía es muy pronto para decir? Sí, muchas van a poder salvarse, otras los técnicos valorarán si es necesario o no dar el tratamiento, viendo la cuestión, en este caso, que presente cada una de las palmeras en ese momento del estudio. Y si se fijan por la isla de Lanzarote podemos ver como ya muchas de ellas están marcadas en 3 señales, ¿no? La verde tiene un punto verde, quiere decir que esa no la ha atacado en principio la diaucalandra. Después tenemos un punto amarillo, que son las menos afectadas, y después las rojas, que son las que están en el estado más grave, que son en las que estamos actuando. Como decía, estamos actuando... ¿Actuando te refieres con las rojas dándole el tratamiento? Sí, en este caso la endoterapia es un tratamiento que se da, que se le abre un hueco en la palmera, se le mete unas inyecciones y se vuelve a cerrar, y también se está haciendo otro tipo de captación de la diaucalandra con un tipo de feromonas, ¿no? Que aquí la parte más técnica seguramente lo puede explicar mejor, y se está haciendo eso, como digo, ya en aproximadamente 2.000 palmeras. Otras muchas ya las tenemos diagnosticadas que no se van a poder salvar, y ahora con esta ampliación del contrato lo que vamos a hacer no solo mejorar también la imagen de la palmera, sino aquellas que ya no se pueden salvar, eliminarlas para que no se sigan transmitiendo. Claro. Lanzarote ha tenido un problema en este caso, Jorge. Se entiende que la diaucalandra, por las afecciones que hay, empezó por el sur de la isla de Lanzarote, por el municipio de Yaiza, y se fue transfiriendo de un lugar al otro, y los corredores que tenemos a lo largo de las carreteras ha sido también cómplice, ¿no?, de que llegara hasta el norte de la isla. Bueno, yo primero, a mí sí me gustaría que me aclarara, Samuel, en qué consiste la noticia del día de ayer, porque yo ya por lo menos había sido noticia de que se había duplicado la inversión. Ayer habrá sido la firma, pero noticia nueva no era. Era que se había confirmado lo que ya se sabía hace un montón de meses, que era que el Gobierno de Canarias, creo que Transición Ecológica o Medio Ambiente, había acordado con el Cabildo aportar 1 millón y otro el Cabildo, ¿no? Era lo que se... Sí, la noticia de ayer, Pedro, no hay más nada, es que ¿no? De aquella declaración de interés ahí fue la firma que se llevó al Consejo de Gobierno. Vale, es la confirmación. El 1 millón de euros por parte del Cabildo de transferirlo al Gobierno de Canarias. Y después, yo que no entiendo mucho de todo este tipo de temas técnicos, como también has admitido tú, ¿cuándo vamos, usted han dicho los técnicos, cuándo vamos a ver una mejora significativa, por lo menos una recuperación del palmeral que antes, yo que entiendo que era más frondoso del que estamos viendo ahora en la isla de Lanzarote, o por lo menos ver las que se pueden salvar y las que no? Sí, esto es un trabajo lento al final, ¿no? Hasta 2028, como digo, va a estar este convenio vigente con lo que acabamos de firmar ahora
con el gobierno de Canarias. Es un trabajo que no se va a ver de un día para otro, eso hay que decirlo, pero también hemos querido poner medidas a lo largo de esta adenda, que es como lo que decía antes, la mejora paisajística, el mantenimiento de aquellas palmeras y sobre todo también que en los lugares donde haya que eliminar estas palmeras, que es una novedad que sí no habíamos anunciado hasta ahora y que está en esta adenda, es que vamos a crear en el Cebal, en el centro que tenemos en Argana, un invernadero para poder tener semillas de plantas y vegetación autóctona de la isla Lanzarote para en aquellos corredores que se tenga que eliminar la palmera, plantar también una vegetación que sea fuerte y que no necesite tampoco mucho aporte de agua, ¿no? Que al final es la vegetación que tenemos en Lanzarote, como lo estamos haciendo en Cumbres de Fama. Consejero, buenas tardes. De todas maneras, la primera fase supongo que será la de los 2 primeros millones, la foto fija, ¿no? Hablaba de que han inspeccionado 70.000 palmeras. No sé cuál es, digamos, la cantidad de palmeras que hay en todas las islas y si se puede ya dar una cifra de las del punto rojo que se van a tener que eliminar. ¿Cuántas se eliminarían del total del palmeral? Bueno, la noticia que me daban hoy, antes de venir aquí, justo también hablaba con los técnicos, nos han actualizado los datos. Como decía, se han analizado aproximadamente 70.000 palmeras y 70.000 nos dice los técnicos, en este caso de GMR, que entre el 40 y el 50% están afectadas. Dentro de esa afección habrá que estudiar ahora cuáles son aquellas que ya sabemos que no se van a salvar, solo hay que verlas como están o en el periodo en el que se vayan a analizar nuevamente, porque esto se hizo un trabajo previo hace algunos años ya, se inició el procedimiento con esos 2 primeros millones de euros que se ha hecho el análisis de toda la isla y también el tratamiento, y lo que hacemos ahora es incrementar eso también para poder tener más recursos humanos para intentar llegar cuanto antes a todas las palmeras de la isla. Pero en concreto hay gente que me pregunta, y yo por ejemplo, yo tengo 2 palmeras, me la han puesto, tengo 3 y 2 me han puesto con rojo. A mí me dijeron, con los que hicieron la prospección, a ver cómo estaba el tema, de que bueno, que ahora darían el tratamiento en una segunda fase. ¿También van a ir, lo van a recibir los domicilios privados? Si este tratamiento se está haciendo en todo el palmeral de la isla, porque de nada sirve que nosotros tratemos las palmeras públicas cuando las palmeras privadas, como las que puedes tener tú en tu casa, Jorge, en este caso, estén afectadas, porque al final eso transmite. Había una cosa muy importante que también está dentro del proyecto y se ha hecho, que es tener reuniones con todos los ayuntamientos de la isla. O sea, la parte técnica de GMR se ha reunido con los técnicos, los diferentes ayuntamientos, para cómo es la poda y sobre todo las empresas públicas, las empresas privadas que tienen contratados los ayuntamientos y también las empresas privadas de la isla Lanzarote. Como tú mañana puedes llamar a cualquier empresa que esté certificada, que esté de alta en el Gobierno de Canarias, porque tiene que estar de alta en el Gobierno de Canarias para poder hacer la poda de palmeras. Se ha reunido con el equipo técnico de GMR para explicar cuál es la poda adecuada, ¿no? Porque al final aquí estamos acostumbrados, como dicen ellos, a tener la palmera así, en esta forma de pincel, cuando la palmera canaria siempre tenía que estar de la forma contraria, ¿no? Porque al final lleva menos mantenimiento, lo haces una vez, pero también quitar las hojas verdes de las palmeras, lo que dicen los técnicos es que ayuda a que el bicho pueda entrar también por esa zona, ¿no? Al final estás debilitando la piel, igual que cuando se hace raspado de las palmeras. ¿Te refieres al afeitado que le llaman? El afeitado, que es el raspado que se hace sobre el tronco de la palmera, pero también la poda de la palmera, ¿no? Ese ángulo que yo decía antes, ¿no? De tener un ángulo en forma de pincel o tenerlo en la otra forma, que realmente es la imagen de la palmera canaria que siempre hemos estado acostumbrados a ver en dibujos y en fotografía, ¿no? Bueno, y Samuel, a mí también me gustaría preguntarte, dice, ¿no?, según los estudios, que han sido tan vulnerables el palmeral de Lanzarote por el estrés hídrico, ¿no? Esto les ha debilitado mucho la palmera. ¿Se va también a trabajar en la misma línea para que por lo menos el palmeral, que se pueda recuperar, no vuelva a ser tan susceptible de afección? Sí, una de las cuestiones que decía antes, ¿no? También el estrés hídrico que tiene la palmera, por eso cuando hablamos de que aquellos corredores o aquellas palmeras que se quiten, que se plante vegetación, que no necesite tanta agua con la situación que tenemos ahora en la isla de Lanzarote y La Graciosa, lo vamos a trabajar de esa manera. El ayuntamiento, por ejemplo, por decir alguno, el ayuntamiento de Aría, que he estado hablando con el concejal de Aría, ellos ya están también trabajando en esa línea, ¿no? De llevar cubas a los diferentes palmerales que tienen para darle agua también a la palmera, porque al final todo ayuda, no solo el tratamiento que se le va a dar para acabar con la diocalandra y las otras especies que están afectando a la palmera, como pueden ser los hongos, pero también ayuda muchísimo que la palmera esté hidratada, ¿no? Sí, de hecho hay teorías que dicen lo contrario, lo que dicen es que precisamente, como dice Pedro, el hecho que cuando se extendió el picudín fue precisamente en la época de la pandemia, cuando se extendió de manera rápida. ¿Por qué? Porque se dejaron de regar, coincidió con la sequía que llevamos con 3, 4 años de sequía, y esto es lo que ha hecho que las palmeras precisamente estén más afectadas. De hecho, la de los hoteles, que reciben más riego y más cuidado,
pues más o menos creo que han escapado mejor. Bueno, realmente lo que me he demostrado en este tiempo que llevo en la Consejería de Medio Ambiente es que la imagen de la palmera al final nada tiene que ver con la situación que tiene. Hemos visto en los últimos meses como palmeras en el municipio de Aría que han caído, tienen una copa espectacular, la vemos de lejos y parece que está la palmera en máximo esplendor y después la palmera está hueca por dentro. De esas palmeras se han caído algunos cogollos de palmera en el municipio de Aría, gracias que no ha cogido a ninguna persona, y por eso también la seguridad, y lo que vamos a ampliar con este proyecto es estar en las zonas de mayor tránsito, ¿no? En las principales avenidas también, que tenemos que tener en cuenta la situación de las palmeras. Bueno, pues haremos un seguimiento y veremos cómo sigue este asunto, porque la verdad es que es preocupante cómo penetró el picudín, porque yo recuerdo que cuando entró el picudo rojo, ¿te acuerdas? El famoso picudo rojo, ¿no? Que por suerte en Lanzarote solo se detectaron, no sé si se llegaron a detectar algunas, pero por lo menos se cortó porque se cogió a tiempo, ¿no? Y eso era lo importante. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Por cierto, usted directamente no tiene nada que ver, pero ayer también recibía una buena noticia a la isla de La Graciosa, en el sentido de que de alguna manera se va a destinar 2 millones, ya se aprobó los 2 millones para continuar con el famoso saneamiento alcantarillado y también el tema de la depuración de las aguas, es decir, poner una depuradora. Para entenderlo, ahora mismo no hay depuradora en La Graciosa, ¿no? No, ahora mismo, al igual que en muchas partes de la isla de Lanzarote, La Graciosa lo que tiene son pozos, ¿no? Hay muchos pozos que seguramente, desgraciadamente, están filtrando, y las nuevas construcciones sí tienen pozos donde se hace la recogida después de forma manual, ¿no? En este caso, con cisternas que después se llevan hasta la isla de Lanzarote. Yo creo que es una noticia muy positiva, Jorge. Yo creo que es un compromiso de este gobierno. Nosotros, según entramos, desde la Consejería de Medio Ambiente, hablando de saneamiento y abastecimiento, desde la Consejería de Agua, que dirige el compañero Domingo Ceja, llevamos a pleno, por un lado, desde la Consejería de Medio Ambiente, el saneamiento de la Isla Graciosa, porque entendíamos que como órgano gestor hicimos un informe hablando de lo que estábamos diciendo ahora, de que muchos pozos que existen en la Isla de La Graciosa pueden filtrar, y eso acaba al final en el subsuelo y en el mar, y por lo tanto, como órgano gestor y medio ambiente, teníamos que actuar. Pedimos colaboración a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, tanto por una parte como por la otra, y ahora tenemos esta suspensión del planeamiento, el planeamiento a nivel insular y el planeamiento a nivel local, lo que va a facilitar llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Que ahora tocará desde el Gobierno de Canarias licitar en este caso la ejecución, ¿no? De esos proyectos y los pasos previos, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, de que tiene que haber esa declaración de interés regional, que es lo que pedimos desde el Gobierno de Canarias, desde el Gobierno del Cabildo. Yo sobre esto, Samuel, si me permite, me parece un contrasentido, ¿no? Porque estas obras podrían haber estado ya terminadas hace ya, pues no sé, del 2018 prácticamente. En 2018 se declaró la emergencia de estas obras, pero pues lo tumbaron los tribunales. Uno puede entender que se trata de un parque natural, pero la obra sí que es absolutamente necesaria, pues no, el tribunal va y la tumba, y ahora estamos en el 2024 sin saneamiento en un parque natural, en una isla reserva de la biosfera, y teniendo pozos negros, fosas sépticas y terminando el agua en el mar. Son cosas que no se entienden, quiero decir, el funcionamiento a veces burocrático de la normativa relacionada con los parques naturales, ¿no? Sí, la verdad que desgraciadamente se paralizó el proyecto. Yo creo que es un proyecto que es muy interesante, no solo en La Graciosa, es un proyecto que tenemos que llevar también al resto de la isla de Lanzarote, porque al final son muchos los pueblos de Lanzarote que no tienen saneamiento, quitando las zonas turísticas y alguna que otra, pero la mayoría están todas con pozos. En este caso tenemos que buscar la solución, porque al final también tenemos que ser conscientes de lo que se está generando en el subsuelo de la isla, que al final acaba en el mar. En este caso, yo creo que los gobiernos anteriores tienen que haber sido más diligentes. Nosotros lo fuimos al principio de legislatura, según entramos en el gobierno. Lo primero que hicimos fue ponernos con este tipo de proyectos, con proyectos interesantes que estaban paralizados y que van a ser de vital importancia para la isla de La Graciosa en este caso, y sobre todo también hablando del abastecimiento de agua, ¿no? De la necesidad que hemos visto en muchísimas ocasiones de esos cortes que se sufren por esa tubería que está en el estado en el que está, ¿no? Bueno, yo me gustaría volver otra vez al tema de la vegetación. No, de las palmeras no, en este caso el tema de la cochinilla mexicana, la situación en la que se encuentran las tuneras de la zona típica, ¿no? Las Malas, Guatiza, toda esa zona, y en general la isla de Lanzarote. ¿Se va a emprender algún tipo de tratamiento para intentar evitar que se pierda por completo? Sí, bueno, vemos como, y noticias importantes como veíamos hace poco, de que algunas de las plantaciones que siguen en Lanzarote, que ya no se dedican a la recolección de la cochinilla como era antes, sino con productos
también para incluso comestibles de la tunera se le puede dar salida, ¿no? Porque al final también eso influye, ¿no? Que el producto final tenga una salida que no esté guardada en almacenes, como sabemos que hay muchísima cochinilla todavía en Guatiza y en Mala que puede estar guardada en algunos almacenes. Tenemos que buscarle una salida para que sea atractivo también a las nuevas generaciones de mantener el paisaje. Ese es el paisaje que tenemos en la zona norte de la isla de Lanzarote. Nosotros hemos hablado, hay expertos incluso dentro del área de la Reserva de Biosfera con el que he podido hablar, en este caso como Juan Cazorla, que creo que en alguna ocasión lo han tenido por aquí, que pertenece a la Asociación Milana también, que fomenta el uso de la cochinilla y también el cultivo de la tunera. Tenemos un centro ahí que todos sabemos la problemática que ha tenido, que estamos intentando también recuperar por parte del Cabildo para dar esa transformación a la tunera, y yo creo que eso va a ser importante. Es verdad que hay expertos que nos dicen que el problema de esto es lo que hablábamos antes, igual que con el agua, el subsuelo, ¿no? Que la cochinilla mexicana también puede estar en el subsuelo y habría que hacer una regeneración durante un tiempo de ese suelo para poder volver a plantar y cultivar lo que es la tunera típica de Isla Lanzarote, y en eso también lo estamos trabajando, en este caso desde la granja experimental, se están haciendo proyectos, incluso si pasamos por delante de la granja vemos la zona de tuneras que tienen, vemos que le están dando tratamiento, a ver cuál es el tratamiento más efectivo para la tunera, en este caso por la afección que tiene, y al final es algo también muy nuevo que entró hace poco. Antes hablábamos de la diocalandra, hablamos ahora de la cochinilla mexicana, y ahí también vemos la importancia muchas veces de lo que se dice, no solo con las especies vegetales, sino como las especies animales, de cuando se transportan de un lugar a otro, al final la afección que puede tener. Sí, porque creo que esta vino de La Palma, es decir, la mexicana. De todas maneras, a mí me han dicho además gente experta que es que el grado ya de infección que tiene la tunera es como para ya plantearse directamente quitar eso, claro, y en esas zonas pues plantar otro tipo de... El problema ha sido también principalmente el abandono que ha sufrido la tunera en los últimos años, ¿no? Teníamos un producto que salía muchísimo, que era en este caso cuando se recogía todo ese producto que se vendía muy bien. Hay productos, como decía antes, que la cochinilla está en los almacenes de muchas personas muy mayores en este caso, y que los descendientes no se han dedicado a la tunera porque ya no era algo productivo. Por lo tanto habrá que buscarle salidas. También es verdad que siempre hablamos del paisaje, hay que mantener una parte del paisaje de la tunera en la zona de Guatiza y Mala, pero también es verdad, como dice, que durante esos 2 años que se tenga a lo mejor que eliminar gran parte de esas tuneras, se puede ir regenerando el suelo con otro tipo de cultivo para aprovecharlo, porque al final es un cultivo fértil, un suelo fértil en este caso. Por desgracia, lo que dicen algunos técnicos que yo he consultado es que va a ser muy difícil poder salvar. No tiene recuperación. No tiene recuperación porque podría haber una acción rápida y contundente de quitar ya todo lo que esté afectado y las que queden, intentar conservarlas, pero así todo dice que va a ser muy complicado. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Por cierto, creo que hoy se ha reunido usted con el tema con la gente de los llamados informadores de la reserva y de los parques naturales, esos informadores que vienen muy bien porque su tarea principal es sobre todo, como dice su propia palabra, informar a los turistas para cuando cuando estén en un espacio natural, pues saber cómo tienen que visitarlo, ¿no? Sí, hemos tenido hoy una reunión de coordinación, hemos tenido 2 a lo largo del tiempo que ya llevan, empezaron a finales del mes de agosto, el contrato está hasta el mes de finales de enero del próximo año. La idea es seguir manteniendo, porque nos hemos dado cuenta que parece que reduce los índices de hechos que se producen en los espacios naturales protegidos. Los tenemos en 7 lugares de la isla. Ahora mismo uno de los lugares que principalmente presenta mayores incidencias es la zona de Famara y la zona del Golfo, pero también están en el volcán del Cuervo, están en Caldera Blanca, están en la zona del volcán en todo lo que es el Parque Natural de Caldera Blanca, Volcán del Cuervo, Montaña Negra, toda esa zona también se está haciendo una labor importante, sobre todo, como bien dice Jorge, de informar a aquellos que visitan los espacios, ¿no? Por ejemplo, solo puede estar en parques, perdón que te moleste, que te interrumpa, en los espacios naturales, por ejemplo, en la zona donde está la rofera de Tía, famosa... ahí tenemos una persona también. Ahí también hay una persona. Ahí tenemos una persona, intentamos que explique dónde se puede estacionar, dónde no. Es verdad que se han hecho actuaciones en estas últimas semanas, se hicieron algunas actuaciones con el Ayuntamiento de Tía y con el Ayuntamiento de San Bartolomé, tuvimos una reunión, se ha puesto un vallado de seguridad vial
en la zona justo enfrente de la rofera para que la gente no aparcara y cruzara la zona de las grietas desde el otro lado. Es verdad que están aparcando en la zona de las grietas. Estamos con el Ayuntamiento de San Bartolomé también buscando alguna solución de aparcamiento con el de Tías también para esa zona. El Ayuntamiento de Tías ha hecho un estudio geotécnico de lo que son las grietas para ver cómo se pueden utilizar y cómo no, y con eso también nos va a ayudar a decir cómo va a ser el uso en esa zona. Todo eso va sumado a proyectos que espero que puedan salir dentro de poco, como es el del Parque Natural de los Volcanes, para el control de los accesos y sobre todo limitar también la afluencia que están teniendo todos estos espacios. ¿Y el tipo de incidencia y cuántas? Pues ahora mismo desde agosto de este año estamos hablando de entre 2.500 a 3.000 incidencias que han detectado. Muchísimas incidencias son, como ellos lo llaman, de orden público, de música en algunos espacios naturales protegidos, de hacer asaderos en sitios donde no se puede. En Famara tenemos muchísimas incidencias de meterse la gente en la zona de las dunas a hacer sus necesidades. Tenemos incidencias también de animales sueltos en espacios naturales protegidos, sobre todo en la zona de Famara hay mucha gente con perros sueltos, que no se debería porque está dentro de un espacio natural protegido. Tenemos gente también, como contaba una de las informadoras, en la zona de La Corona, que se saltan. O sea, la corona es un sendero lineal y no se puede bordear lo que es la Corona en sí. La gente se lo salta, incluso se suben a las paredes a escalar, ¿no? Ahí ya los informadores lo que hacen, llaman en este caso a los agentes medioambientales, a Guardia Civil o Policía Local, para ver si se pueden acercar, identificar a esas personas y después tramitar desde el área de medio ambiente esos expedientes. Bueno, estamos hablando de cosas graves. Cuando son cosas que, en fin, que una les dan un tirón de oreja. Le da un tirón de oreja y dice, oiga, vaya por esa vereda, no salga usted. Tenemos por que aquí. tener en cuenta que estas Porque personas... yo tampoco veo bien, sinceramente, oye, una cosa es una cosa, pero si un turista se sale de la vereda, tampoco lo vas a multar. Lo que tienes que decirle, mire... Muchas veces también, Jorge, yo creo que es por desconocimiento. Nosotros Claro, ahora desde el digo área que... de medio ambiente estamos en un proyecto muy importante, que es la red de sendero insular. Lanzarote no tiene una red de sendero insular, Lanzarote y la Real Sociedad no tiene una red de sendero insular aprobada. Nosotros estamos ahora tramitando el documento para poder tener ese proyecto, para llevarlo a pleno y aprobar una red de sendero insular y después con eso tener todo lo que es un mantenimiento señalética, una aplicación informática que te diga cuáles son los senderos por los que puedes ir, cuáles por los que no puedes ir. Después también tenemos las nuevas tecnologías, desgraciadamente el uso de drones también es una de las incidencias que tenemos en el espacio natural protegido y son muchísimas cuestiones que al final estas personas, aunque no tengan la capacidad de denunciar o tramitar una denuncia, si tienen la capacidad de informar y parece que está funcionando. No, lo que quiero decir es porque a veces a una persona tú le pones un gorro y una porra y coges una mala leche, cojones, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado con ese tipo de gente que son para informar y para que el turista, oiga, al que está realmente haciendo algo mal, pues entonces que lo denuncie, pero si es por una equivocación o porque no sabe por dónde ir, no sé, más bien tiene que ser sean más bien más educadores. El sentido común hay que aplicar. Claro, hablar de educación. A mí me gustaría preguntarte, Samuel, cambiando de tema, por el último Consejo de la Reserva. Me parece que es importante porque se esperaba sobre todo el pronunciamiento de ese Consejo con respecto a la famosa LZ5. Ustedes en ese Consejo parece que se ha decidido primero que no se consuma más territorio en torno a carreteras y que prácticamente, aunque sí ha aclarado que si se van a reparar carreteras que necesitan por la afluencia de coches, pues que necesitan un desdoblamiento, pero que esta famosa variante de la LZ5 por el momento no se ha aclarado si se va a ir nuevamente al tema del soterramiento de la LZ2 o se va a buscar otra alternativa. ¿Por dónde se está yendo? ¿Por dónde se está trabajando? Bueno, primero está el Gobierno de Canarias todavía tramitando, Pedro, el proyecto de la LZ5. Ustedes saben que en la legislatura pasada el Partido Socialista gobernaba en Canarias, gobernaba en Lanzarote y decidieron apostar por la LZ5, que es la carretera que iría por la zona del Jable, ¿no? En este caso por fuera de Playa Honda. Una carretera paralela a la carretera actual de Arrecife Playa Honda y también paralela a la circunvalación que llegaría hasta la zona del hospital. Nosotros lo que se debatió en este Consejo de la Reserva de la Biosfera y la mayoría de los miembros del Consejo de la Reserva de la Biosfera hablaban era de no consumir más territorio. Nosotros ahí sí es verdad que como gobierno teníamos que aclarar, y tanto lo dijo el presidente como yo en ese Consejo de la Reserva de la Biosfera, que una cosa es hablar de consumir nuevo territorio y otra cosa es hablar que sobre los ejes ya existentes y que están en el planeamiento insular, como es el plan insular de los años 90, sí se podía actuar. Estamos hablando que hay carreteras y proyectos ya sobre la mesa, porque es una de las cuestiones que preguntó tanto la representante de Ecologistas en Acción como también el propio portavoz del Partido Socialista en esta reunión, Benjamín Perdomo, que qué iba a pasar con esas carreteras como la LZ40, el desdoblamiento, o con otras carreteras como se plantean desdoblar Playa Blanca
Yaiza. Nosotros lo que hemos dicho que donde esté un eje de carretera ya autorizado, donde ya se ha deteriorado el territorio, esas carreteras sí hay que mejorarlas, y sobre todo cuando los informes técnicos dicen por qué hay que mejorar esa carretera. ¿Se pueden buscar otras soluciones y alternativas a la LZ5? Ya lo dicen los propios informes, que la mejor solución no era hacer una nueva carretera, sino era buscar soluciones sobre el eje que está. Ese es el planteamiento que ha hecho este gobierno al gobierno de Canarias. Pero ahí tengo que decir algo, porque hay gente que participó y nos llamaron, porque nosotros lo titulamos, porque se había dicho por informadores que estaban dentro, de que se había votado en contra de la carretera de la LZ5. Realmente allí no se votó nada. No hubo votación, hubo un pronunciamiento. Ni siquiera se habló exactamente de esa carretera, según tengo entendido. Sí, es verdad que el portavoz del Partido Socialista preguntó qué iba a pasar con esa carretera, igual que yo lo decía antes, con la LZ40, y nosotros lo que se habló allí fue, el presidente dio la palabra a los diferentes representantes del Consejo de la Reserva de Fera, que tenemos que decir que no solo es la representación política la que está allí, están todos los entes y organizaciones y la masa social de la isla de Lanzarote, y cada uno dio su parecer, y el parecer mayoritario, como decíamos en la nota de prensa, era de no consumir más territorio y sí apostar, algunos ni eso lo decían, y hay que decirlo, ¿no? Que por ejemplo la parte de Ecologistas en Acción, en este caso decían que ellos no estaban ni de acuerdo con duplicar las carreteras existentes, pero ahí sí es verdad que como gobierno nosotros teníamos que aclarar que los proyectos que ya están en marcha y de esas carreteras que como la LZ40, el desdoblamiento Playa Blanca Yaiza y otras que se trabaja sobre el mismo eje, sí las tenemos que aprobar. Es que de verdad me parece muy bien que Ecologistas en Acción diga lo que tenga que decir, y hay que respetarlo, pero de verdad que no se den cuenta de que Lanzarote no es que estas carreteras se hagan para tener más coches, es que para los que hay ya es necesario ampliar. Ahora mismo está habiendo accidentes cada 2 por 3, y una de las causas es precisamente porque son carreteras inseguras, sobre todo la LZ40. Y ya no le digo también que cada vez será más la que va de Yaiza a Playa Blanca. En fin, sobre todo hay que desdoblar para que no veamos coches, pueda haber choques frontales, que son adaptarla a las necesidades actuales. Hombre, claro, sin consumir más territorio. Sí, es verdad que también hay una parte importante del informe que se presentaba, ¿no? Y que está, creo que colgado al 100%, incluso en la página web de la Fundación San Martín, que lo publicaban con todo el informe en sí. Hay una parte importante que nosotros estamos trabajando y que también hace referencia a esos informes, que es el transporte público. Sí, ¿no? pero bueno. Nosotros hemos sacado el plan de movilidad 2024-2031, si no recuerdo mal la fecha, del Cabildo Insular de Lanzarote para el transporte público. Estamos ahora mismo, que está el compañero Domingo Ceja, con la licitación para el transporte público en la isla de Lanzarote, que es una licitación que saldrá en 2025, y ahí se va a apostar por el transporte público, al igual que lo hemos hecho con el taxi guagua en el norte y el sur de la isla. Eso también favorece, ¿no? Pero eso favorece, y además es impepinable que hay que hacerlo, y es lógico, pero no tiene que caer en el error, como están cayendo algunos políticos por aquello del seguidismo, de que no hagan más carreteras, y están cayendo en la trampa, me da a mí, algunos. Hay que hacer la carretera que el sentido común dice que hay que hacer, porque no es de ahora, desde hace mucho tiempo. Y si no, simplemente, si ustedes dicen que ustedes representan a mucha gente, hagan un referéndum, a ver lo que dice la gente. Si no quieren que se desdoble la LZ40 o hagan un referéndum y ya verán lo que dice la gente, porque de verdad a veces hacemos un seguidismo de grupos minoritarios que representan a pequeños grupos por intereses que no digo que no sean sanos, pero que son los intereses de ellos, puros y duros, no los intereses de la mayoría. Que también lo hay. Por lo que hay. Lo que quiero decir es que hay que hacer las carreteras que tiene que hacerse. Mira, es que en Tenerife están haciendo carreteras porque tienen que hacerla, porque es que no le queda más remedio. Y en Lanzarote habrá que hacerlo. Y yo insisto, y la LZ5 es un tema que habrá que estudiar, pero que va a ser un problema, porque el Cabildo, dice el presidente, que va a decidir en febrero si se opta ya por un sitio o por otro. Pues sería bueno saberlo, porque si no, el retraso va a ser importantísimo. Samuel Martín, nos tenemos que ir. Muchas gracias, hasta otra ocasión. Valentín, nos vemos el jueves también con Pedro, y nosotros mañana regresamos a la misma hora.